Hola a todos. Durante esta serie de videotutoriales hemos visto cómo se pueden resolver los sistemas secuenciales mediante el lenguaje de programación Grapher. Hemos visto también las grandes ventajas que supone el programar los sistemas secuenciales con Grapher, sobre todo la facilidad con la que se encuentran las soluciones del automatismo. El problema radica en que no todos los autómatas permiten programar en Grapher. En nuestro caso, el autómata que nosotros disponemos en el taller, que es el S7-1200, no admite la programación en Grapher. Permite programar en esquema de contactos o con funciones lógicas. Y también con lenguaje de alto nivel, es decir, utilizando variables, ifs, whiles, elses, etc. Bien, ¿esto significa que no podré aprovechar todo lo aprendido hasta ahora? No. Es decir, se puede programar en Grapher y hay un método que nos permite pasar el Grapher a esquema de contactos. La gracia es que es un método, por ser redundante, muy metódico. Es decir, que elimina los errores. Se siguen una serie de pautas y transcribir un Grapher a esquema de contactos es muy fácil. Y por lo tanto, puedo programar en Grapher también en un autómata S7-1200 o cualquier autómata que no disponga de esta posibilidad. Bien, lo que vamos a tratar en los siguientes videotutoriales es cómo implementar en esquema de contactos cualquier modalidad de Grapher, sea lineal, divergencia, saltos, bucles, etc. Pues nada, vamos a pasar a la pizarra y continuamos la explicación. Bueno, ya estamos en la pizarra y veis aquí tenemos un Grapher lineal, es decir, la secuencia es una a continuación de otra y volvemos al inicio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir las etapas. Recordar que en el Grapher tenemos la etapa inicial, ¿vale?, que le vamos a llamar etapa 0. A las siguientes etapas les iremos poniendo un número consecutivo, etapa 1 y etapa 2. Entonces, una característica de las etapas es que solo pueden tener dos estados, o bien un 1 o un 0. Dicho de otra manera, activada o desactivada. O desactivada. Además, otra característica. Solo una de las etapas puede estar activada en cada instante. ¿De acuerdo? Es decir, si la etapa 0, que es el estado inicial, está en 1, las otras etapas, a ver, que borramos, la etapa 1 tiene que estar a 0 y la etapa 2 tiene que estar a 0. Esto sería el instante inicial. Ahora bien, si por ejemplo
estoy en la etapa 0 y pulso S1, según este gráfico, ¿qué pasará? Que pasaré a la etapa 1. O dicho de otra manera, la etapa 1 valdrá 1, la etapa 2 valdrá 0 y la etapa 3, perdón, la etapa 0 ya, ¿vale? La etapa 0 valdrá 0, ¿de acuerdo? Es decir, siempre, en todo instante, solo una de las etapas puede estar a 1, ¿vale? Tal como hemos ido viendo en, bueno, en sistemas lineales. Ya veremos que cuando es convergencia simultánea pueden haber más de una etapa activas a la vez. Pero bueno, vamos en este caso en concreto. Perfecto. Y bueno, y tendríamos ya, por ejemplo, que si estoy en la etapa 1 y pulso S2, ¿qué me pasará? Pues que pasaré a la etapa 2, o lo que es lo mismo, la etapa 2 valdrá 1 y la etapa 1 valdrá 0 y la etapa 2, perdón, la etapa 0 valdrá 0. ¿De acuerdo? Esto creo que está claro, ¿no? Es decir, solo una de las etapas puede estar activa en cada momento. Bien, entonces lo que tengo que hacer es guardar, es decir, tengo que tener algún método en esquema de contactos para guardar el estado de cada etapa. Bien, o dicho de otra manera, hay que guardarlo en memoria. Entonces, el autómata S7200, que es el que tenéis aquí, ¿vale? Tiene un área de memoria, o también llamado área de marcas, donde se pueden almacenar, datos. Es decir, el área de memoria donde se almacenan datos se llama área de marcas y se representa por la letra M, ¿vale? Es decir, M significará el área de memoria donde podemos almacenar datos. Recordáis también que la I es el área de memoria donde se almacenan el valor de las entradas y la Q representa el área de memoria donde se almacenan el valor de las salidas. Perfecto. Bien, el área de memoria donde podemos almacenar datos tiene la misma estructura que el área de entradas y el área de salidas. Es decir, es como una tabla, ¿vale? Es una tabla formada por columnas, que son 8, que va de 0 a 7, y filas, que tiene 8192. O dicho de otra manera, que va de 0 a 8191. ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo? Columnas y filas.
Continuamos. Vamos a borrar un poco esto de aquí. Muy bien. ¿Cómo podemos acceder a esta área de memoria? Lo que está claro es que qué tipo de dato tenemos que guardar en una etapa. Por ejemplo, en la etapa 0 hemos dicho que solo puede haber o 1, en cualquier etapa, vamos, o 0, ¿no? Es decir, es un tipo de variable booleana o de dos valores, ¿vale? Verdadero, falso, activada, desactivada, etcétera. Todo este tipo de variables. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo asociar, cómo puedo acceder para guardar? Muy fácil. Lo que voy a hacer es que, para acceder a un área de memoria que tiene que ser de tipo booleana o bit, es decir, tengo que acceder, por ejemplo, a esta casilla de aquí. ¿Cómo puedo acceder a esta casilla de aquí? Pues muy bien. Tengo que decir que estoy en la zona M de memoria de marcas, el número de filas, que esta es la fila 0, y la posición de la columna, que será la 0. Es decir, si yo hago esto, lo que voy a hacer es guardar un 1 en esta posición de aquí. Ahora imaginaros que quiero guardar un 0 en esta posición de aquí. ¿Cómo lo tengo que hacer? Muy fácil. Pues estoy en la fila 2, ¿vale? Columna 5. Y aquí puedo almacenar un 0. ¿Vale? Acordaros cómo se almacena un 1 y un 0 en lenguaje de contactos. Si yo le digo set M00, lo que estoy haciendo es poniendo un 1. Y si digo un reset a M25, lo que estoy guardando es un 0. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, en cualquier autómata, lo que haríamos sería la tabla de variables, tabla de variables de etapas. Acordaros que esto lo habíamos comenzado a ver, aunque... Es decir, entonces, ¿qué haríamos? Entonces asignaríamos la etapa 0 con la marca M0, la etapa 1 con la marca 01, la etapa 2 con la marca 02, la etapa 3 con la marca 03, la etapa 4 con la marca 04 y la etapa 7 con la marca 07. Si necesitáramos más, pues continuaríamos aquí. La etapa 8 con la marca 1, 0. La etapa 9 con la marca 1, 1. La etapa 10 con la marca 1, 2. Y así continuaríamos hasta la etapa 15, que sería M1, ahí, perdón,
M17. Si necesitamos más, pues continuaríamos así sucesivamente. Es decir, a partir de ahora, nosotros en el CADESIMU esto lo obviaremos. Es decir, cuando nosotros hablemos de etapa 0, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y etapa 7, es como si ya hubiéramos definido una tabla de variables con estos valores. ¿De acuerdo? En otro autómata la forma de asignar las marcas puede ser diferente. Esto no estamos explicando para el caso del S7-1200. Es decir, si queremos programar en Graphed, lo primero que haríamos sería una tabla de variables de etapas, en la cual asignaríamos a cada etapa su marca correspondiente. De tal manera que ya puedo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el lenguaje de contactos, yo que sé, pues S1, set, etapa 0. ¿Qué quiere decir? Que si activo el pulsador S1, la marca se pone 1. Y, por ejemplo, si activo el pulsador S2, la etapa 0, con su correspondiente marca, recordemos que internamente esto sería M00, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, aquí lo que haríamos es poner la etapa 1 y aquí con el reset poner la etapa a 0. Es la forma de que nosotros modifiquemos los valores de las marcas. Muy bien. He de hacer una pequeña consideración respecto del autómata S7-1200, ¿vale? El autómata S7-1200 tiene unas marcas ya predefinidas, ¿vale? Tiene unas marcas predefinidas que, por ejemplo, está en la línea 10, sería esta de aquí. Es decir, que aquí tiene ocupadas el 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Es decir, tiene ocupadas el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Están ocupadas, podríamos poner así, ¿vale? Están ocupadas. Y en la línea 9 están ocupadas todas, ¿vale? Es decir, están ocupadas todas. Vamos a comentar algunas de estas marcas. Por ejemplo, muy interesante es la llamada First Scan, que sería la First Scan, es la marca 10.0. Esta marca 10.0 lo que significa es que cuando le damos tensión al autómata, este bit de aquí, ¿vale? Es decir, se pone 1. Pero solo en el instante inicial y para después automáticamente volver a 0. Es decir, esto solo se produce en el instante inicial. Veréis que esta marca First Scan nos va a ser muy útil para el tema de programar el Graphed en el esquema de contactos. Todos los autómatas suelen disponer de un bit llamado First Scan. Después tenéis, por ejemplo, la M102, que siempre vale 1. Bueno, esto tiene, cuando avanzamos en niveles de programación, ya veréis cuando tiene sentido. Y la M103 siempre vale 0. Es decir, que no se puede cambiar. Es decir, si tú pones un M102, siempre es 1. Y si pones un M103, siempre vale 0.
Y después aquí tenemos relojes. Relojes, ¿qué significa el tema relojes? Tema relojes. Vamos a ver. Tema reloj. Tenemos, por ejemplo, voy a utilizar este de aquí. Esto significa, por ejemplo, que si yo en esquema de contactos pongo esto y aquí pongo una bombilla y aquí le pongo M90, ¿qué sucederá? Esto es un reloj de 10 hercios, es decir, la frecuencia es 10 hercios o periodo. Dividimos. Es decir, que esta bombilla se irá encendiendo y apagando cada 0,1 segundo, ¿vale? Y volver. Lo que conseguiríamos con esto es tendríamos un piloto luminoso intermitente. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que quiero comentar es que para que estén disponibles estas marcas, hay que pulsar estas pestañitas, ¿vale? Entonces yo recomiendo que las tengamos activadas. Después también esto, lo que es la 10 y la 9, las filas se pueden cambiar. El por defecto, el S7200 en el TIA Portal, esta nos pone que es la fila 1 y esta que es la fila 0. Bueno, a mí como me gusta para asignar etapas utilizar las primeras filas, pues las he modificado y he puesto la 9 y la 10. Tenerlo en cuenta para que cuando hagáis asignaciones de variables para guardarlas en memoria, acordaros que estas filas, las que vosotros designéis, en este caso la 9 y la 10, están ocupadas y que no se pueden utilizar. Entonces, yo por ejemplo lo que hago es que desde las 9 primeras filas, ¿vale? Las voy a dedicar a marcas, ¿vale? A guardar marcas, es decir, que para hacer graphs, es decir, tendríamos 9 por 8, 72 etapas. Bueno, son graphs ya importantes. Pues bueno, ahora lo que se trata es de aprender a hacer estas transiciones, ¿vale? Es transformar el graph en esquema de contactos. Bien, para explicar el paso de graph a esquema de contactos, nada mejor que utilizar sencillos ejemplos de automatismos resueltos en Graph. En este caso tenemos uno que ya habéis realizado, que es el de puesta en marcha secuencial de estos dos motores. Es decir, inicialmente están parados, pulsaremos S1, se pone en marcha el motor 1, pulso S2, se pone en marcha el motor 2 y pulso S3 y se para el motor 2 y volvemos a la situación inicial. ¿De acuerdo? Pues nada, ahora lo que se trata es de pasar a la pizarra y aprender cómo podemos trabajar con graphs lineales, ¿de acuerdo? En la pizarra, y aquí tenemos los 3 pasos que hay que realizar para escribir un graph en esquema de contactos. Lo vamos a dividir
esta metodología en la implementación de 3 procesos, que sería la zona preliminar, la zona secuencial y la zona de acciones. Entonces, la zona preliminar es la que se tiene que encargar, es la que se va a encargar de poner el graph en situación inicial, es decir, que la etapa 0 sea 1, que la etapa 1 sea 0 y que la etapa 2 sea 0. Aquí lo voy a mencionar una vez, pero aquí recordemos que en un autómata tendríamos definida una tabla de variables, de marcas o de etapas, donde pondríamos que E0 es igual a M00, E1 igual a M01 y E2 igual a M02. A partir de ahora esto yo ya no lo voy a mencionar, es decir, voy a trabajar con, y así lo haremos también en el CADESIMU, con las variables de etapas tal como están definidas aquí. Bien, este es el objetivo de la zona preliminar, establecer la situación inicial, es decir, etapa activa, etapa 0 y todas las demás desactivadas. ¿Vale? Es decir, todas las demás etapas desactivadas. Vamos a por la zona secuencial. La zona secuencial, ¿qué es lo que tenemos que definir? Tenemos que definir lo siguiente, es decir, en la zona secuencial lo que hay que definir cómo pasamos cómo se implementa estos pasos, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo implementamos estos pasos? Esto sería la zona secuencial. En esquema de contactos, ¿cómo se implementan estos pasos, estas transiciones? Y después tenemos la zona de acciones. La zona de acciones. La zona de acciones lo que nos está diciendo es que cuando yo esté en la etapa 1, es decir, que la etapa 1 sea un 1, implique activar KM1. Y cuando esté en la etapa 2 sea igual a 1, es decir, o lo que es lo mismo que esté, ¿vale? Que tiene que activar KM2. ¿Vale? Pues bueno, siguiendo estos 3 pasos, ya vais a ver que la implementación del Graphet es muy sencillo. Vamos a comenzar con la zona preliminar, a explicar cómo sería la zona preliminar. ¿Vale? Vamos a hacer aquí zona preliminar. La zona preliminar, vamos a verla. ¿Os acordáis de aquella marca que yo había definido? El First Scan, pues la utilizaríais aquí. El First Scan. Entonces, ¿qué haríais? Haríais un set a la etapa 0. Y haríamos resets al resto de etapas. En este caso, si hubiera más etapas, más resets.
Es decir, la zona preliminar, fijaros, es muy sencilla, es esto de aquí. A ver, aquí os he de comentar que la zona preliminar la haremos una vez con el CADESIMU, pero me da problemas. Cuando implementas las demás fases, la zona secuencial, la zona preliminar deja de funcionar, no sé por qué todavía. Entonces vamos a hacer una sustitución de la zona preliminar para el CADESIMU. La zona preliminar para el CADESIMU, ¿vale? Es decir, la zona preliminar que utilizaremos en el CADESIMU es una alternativa a esta de aquí, ¿vale? Que será la siguiente. Pondremos negadas todas las etapas excepto la etapa 0. Y aquí pondremos set etapa 0. ¿De acuerdo? Es lo mismo, es decir, inicialmente las etapas todas están a 0, entonces lo que sucede es que esto valdrá 1 y esto lo pondrás, perdón. Entonces la etapa 2 vale 0, por tanto se pone a 1, la etapa 1 vale 0 y se pone a, y esta evidentemente se pone a 1. Bien, esto funciona. Para el CADESIMU nos hace la función de zona preliminar, pero nunca olvidemos que en un autómata es esta la que tenemos que poner. ¿De acuerdo? Bien, vamos al CADESIMU y crearemos la zona preliminar. ¿De acuerdo? Venga, vamos a pasar al CADESIMU. Bien, ya estamos en el CADESIMU y lo primero que hay que hacer es que vamos a quitarle las acciones a nuestro graph porque lo que quiero simplemente es visualizar que va a funcionar correctamente. Vale, esto acordaros, quitamos las acciones del graph. Vale, muy bien. Venga, ¿cómo haríamos la zona preliminar? Si os fijáis, veis aquí tenemos el First Scan, es decir, el CADESIMU dispone de esta marca especial que se llama First Scan. Entonces la vamos a poner, la pondríamos aquí. Después lo que nosotros haríamos sería un set y en este caso como tenemos dos etapas más, dos resets. Uniríamos, lo haríamos de esta manera y de esta manera. Le pondríamos aquí, ¿vale? Aquí esto sería la etapa 0. Esto sería la etapa 1 y esta sería la etapa 2. Vamos a simular. Simulamos, fijaros, ¿veis? Ya está desactivada, es decir, solo se activa en la primera etapa. ¿Qué hemos conseguido? Lo mismo que aquí, ¿veis? Que la etapa 0 sea la activa y todas las demás estén desactivadas. Recordar, vamos a repetirlo, esto es lo que se hace con el autómata, con el 1200, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver la solución que doy al CADESIMU para que no me dé problemas. Entonces, la solución que vamos a hacer en el CADESIMU es la siguiente. Vamos a borrar esto. La solución CADESIMU. Ponemos las dos etapas que queremos que estén a 0, que está con negado. Y ponemos un set para la etapa que queremos que se ponga 1. Aquí le pongo etapa 2. Etapa 1 y etapa 0. Vamos a iniciar la simulación y veréis que, fijaros, ¿veis? Nos pone la etapa
0 a 1. Y estas dos están en 0, ¿vale? Al estar negadas, como están en 0, se vuelven 1, ¿vale? Entonces, mirando esta primera línea, es muy fácil saber de todas estas etapas cuáles están activadas. Cuando una etapa esté activada, esto quedará apagado, ¿vale? Entonces podemos controlar muy bien a través de esta línea qué etapa está activada en cada momento. Pues muy bien, ya sabemos este primer paso, que es hacer que la etapa 0 se ponga 1 y todas las demás a 0, lo hemos conseguido a través de la zona preliminar. Detenemos la simulación y ahora lo que se trata es de implementar la zona secuencial. Por tanto, vámonos a la pizarra. Bien, ya estamos aquí y para comenzar a lo que es la zona secuencial. Bien, vamos a comenzar por la transición de la etapa, ¿vale? 0 a la etapa 1. Bien, para que se produzca esta transición de la etapa 0 a la etapa 1, se tienen que dar dos condiciones. La primera condición, que la etapa 0 esté activa, es decir, que esté en el inicio. Y B, que S1 esté activado. Si se producen estas dos condiciones, se produce la transición. ¿De acuerdo? ¿Cómo implementaríamos esto en esquema de contactos? Muy sencillo. Dos condiciones. Por tanto, entonces, ¿qué pondríamos aquí? Que esté en la etapa 0 y que S1 esté activado. Entonces, lo que haremos será activar la etapa 1 y desactivar la etapa 0. Con esto conseguimos que estemos en la etapa 0 sea 0, la etapa 1 sea 1 y la etapa 2 continúe siendo 0. Fijaros, con esta sencilla estructura conseguimos la transición. Entonces, vamos a ver cómo sería la transición de la etapa 1 a la etapa 2. Pues lo mismo, aplicaríamos la misma regla. Fijaros, que esté en la etapa 1, que ese 2 esté activado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que activaré la etapa 2 y desactivaré la etapa 1. ¿Con esto qué consigo? Que la etapa 2 sea 1, que la etapa 0 sea 0 y que la etapa 1 sea 0. Y ya por último, podemos hacer la transición de la 2 a la 0 para cerrar el bucle. ¿Vale? Pues será lo mismo, que esté en la etapa 2, que S3 esté activado. Y entonces lo que haré será set a la etapa 0 y reset a la etapa 2. Con esto que consigo que la etapa 0 sea 1, la etapa 1 sea 0 y la etapa 2 sea 0. Como podéis ver, esta es la misma estructura para las tres transiciones.
Con lo cual está claro que se dibuja una y después se hace un copy-paste y vas poniendo las tres. Es decir, aunque sea tedioso, el copy-paste nos ayuda a implementar las cosas mucho más rápidas. Vamos a ver cómo se implementa esto en el Cadesimu. ¿Vale? Pues venga, vamos para el Cadesimu. Bueno, aquí estamos otra vez y vamos a implementar la zona secuencial. Si os he fijado, voy poniendo aquí titulitos para que de esta manera se aprecien más claramente los diferentes pasos de transformación del graphed. Muy bien, vamos a ver. Comenzamos con la estructura. Bien, la estructura, como hemos visto, es 2 y ahora un set y un reset. Bien, tengo que hacer 3, por tanto voy a ver si copio, control C, V, voy a ponerle aquí, control V, bien, lo tenemos. Voy a poner esto incluso un poquito más arriba, porque si no, no me va a quedar espacio. Aquí. Vale. Entonces, esto lo tengo que correr hacia la derecha. Vale. Bien, comenzamos. Aquí tengo que poner la etapa 0. Aquí S1. Aquí etapa 1. Etapa 0. Etapa 1. S2. Entonces set a etapa 2 y el reset a la etapa 1. Y aquí lo mismo. Etapa 2. Le doy al S3. Aquí será etapa 0 y etapa 2. Bien, vamos a probar. Bueno, recordamos, etapa 0 con S1 paso a la 1 y pongo 0 la 0. Estoy en la 1, S2, se activa la 2 y borro la 1. Estoy en la 2, pulso S3, se activa la 0 y borro la 2. Vamos a ver. Fijaros. Es un poquito así tiquismiquis el ver cómo están las señales, pero bueno, si os fijáis, miráis las etapas, ¿vale? Entonces las etapas, la 0 veis que está 1 y las demás están a 0. Por tanto, correcto. Voy a pulsar ese 1, a ver qué sucede. Fijaros, solo está activada la etapa 1 ahora. Donde hay E1, veis que está, por tanto, esta es la que está activada. Voy a pulsar ahora S2. Fijaros, como igual que aquí, solo está la etapa 2. Y ahora pulso S3 y solo vuelve a estar la E0. Es decir, con esta estructura consigo, ¿vale?, la secuencia del graphed. ¿Mm? Perfecto. Vamos a volver a la pizarra y terminamos ya con la tercera parte del graphed, que sería la zona de acciones.
Bien, y por último ya nos toca explicar la zona de acciones. Realmente esta es la más facilita. La zona de acciones. Venga, vamos a ver. Si os fijáis, cuando la etapa 1 está activa, es cuando se tiene que activar la bobina del contactor del motor 1. Bien, ¿y esto cómo se va a implementar? Pues muy fácil. Es lo más sencillo de todos. Aquí pondremos etapa 1 y bobina KM1. Fijaros que no es reset ni set, simplemente es bobina. Es decir, si esto está a 1, esto está a 1. Y la etapa 2, pues evidentemente, aquí tenemos que poner todas las etapas que tengan alguna acción. ¿De acuerdo? Aquí vamos a comentar, por ejemplo, qué sucede. Imaginaros que tenemos que fuera como el grafet anterior. 0, S1, pero que en la etapa 1 tuviéramos que poner, por ejemplo, KM1 y KM2. En la etapa 2, por ejemplo, solo KM2. Es decir, aquí lo que pasaría es que en la etapa 1 se pondrían en marcha dos motores y en la etapa 2 permanecería enchufado el motor 2 y mientras que el motor 1 se pararía. Bien, ¿cómo funcionaría esto? Entonces la zona de acciones, en este caso, la zona de acciones, ¿cómo funcionaría? Bien, entonces lo que nos tenemos que fijar es, a ver, el KM2 está activo donde en la etapa 2 y en la etapa 1. Por tanto, lo que tendría que poner es etapa 1, etapa 2, aquí KM2. Y entonces el motor 1, fijaros que solo está en una etapa, por tanto, sería equivalente pues a esta o a esta, ¿vale? Sería la zona esta de aquí. Entonces, en la etapa 2 pondría el motor, perdón, el motor 1. El motor 1 lo pondría aquí, ¿de acuerdo? Fijaros. Siempre que se deba activar algún actuador, ¿vale?, que esté en más de una etapa, se pondrá mediante un OR, ¿vale?, en todas las etapas en las que esté activado. ¿De acuerdo? Entonces, lo sencillo es, a ver, ¿qué actuadores tengo? En este caso, KM1 y KM2. Los pones aquí, cada uno una línea. Y entonces, y después haces la pregunta, ¿qué etapas? ¿Y qué etapas? ¿Vale? Entonces, la contestación para KM1 es solo, la contestación es la etapa 1, y para KM2 la contestación sería la etapa 1 y la etapa 2. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues nada, vamos a terminar ahora nuestro graphet mediante el CADSIMU
y lo enlazaremos con el PCSIMU y ya probamos definitivamente el Graphed mediante esquema de contactos y vemos que el funcionamiento va a ser exactamente igual y que utilizando esta metodología nos va a permitir utilizar Graphed en cualquier autómata disponible. Generalmente los que tenemos en educación son de nivel bajo y por tanto tendremos que implementar el Graphed mediante el esquema de contactos o bien, bueno, utilizar el CADESIMO que podemos utilizar el Graphed directamente. Venga, nos volvemos al CADESIMO. De nuevo en el CADESIMO y completamos ya la zona de acciones. Entonces, como hemos visto, súper sencillo. Vamos a poner la bobina. Claro, es que aquí es bobina, no es reset ni set. Bien, aquí que tenemos etapa 1. Tenemos que poner bobina del contactor 1. Y la segunda acción será para la etapa 2. Etapa 2. Menos KM2. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a probar. Sí, ahora funciona todo perfectamente. Pulsamos S1. Perfecto. Motor 1 puesto en marcha. Estoy en la etapa 1. ¿Veis? Se ha puesto en marcha el motor 1. Pulso S2. Fijaros. Etapa 2. Contactor 2. Y ahora tengo que pasar a inicial. Es decir, ¿veis? Etapa 1 y etapa 2, 0. Y etapa 0 activada. Pues bien, mediante este sencillo procedimiento, ya veis que es un poquito tedioso, pero es muy mecánico. Por tanto, como siempre, pues el copy-paste, haciendo copies-pastes, aceleramos bastante el proceso. Y nada, ahora lo que vamos a ver es a través del PCSIMU y completamos todo cómo funcionaría un proceso real. Antes de todo, me gustaría remarcar que aquí no vamos a dibujar el autómata con sus conexiones, porque en teoría ya las tenemos, ya aquí nos dicen cómo se han de conectar. Es decir, aquí podríamos tener problemas con el autómata. Entonces lo mejor es no representarlo, simplemente nos imaginamos a través de estas tablas. Veis que tenemos las entradas donde están conectados los pulsadores S1, S2 y S3 y las salidas de las bobinas donde están conectadas en Q0 y Q01. Esto ya lo hemos visto en ejercicios anteriores y cómo se realizaría. Aquí os he puesto, que esto no es simplemente una imagen añadida, como que tendríamos otra etapa donde asignaríamos las marcas a las etapas. ¿De acuerdo? De tal manera que si esto fuera un autómata real, cuando nosotros escribimos etapa 0, automáticamente me pone también M00. Es decir, a continuación me pondría qué variable está utilizando. Y lo mismo cuando yo pongo S1, automáticamente me pondría I00. Y cuando le digo salida KM1, automáticamente lo que está diciendo es que activemos la salida Q00. ¿De acuerdo? Bien, vamos a darle a Run. Coloco el PCSIMU con los dos motores y los tres pulsadores. Le doy al Play también. Y vamos a ver ahora. Le doy al S1. Perfecto. ¿Veis? Motor 1 funcionando. Al Play 2.
y parada total. ¿De acuerdo? Pues bueno, con este vídeo tutorial, que efectivamente ha quedado un poco largo, pero bueno, es que era necesario porque explicábamos todos los conceptos de transcripción del Graphed, pues ya veis lo sencillo que puede resultar, en fin, lo que resulta. Para no hacer más largo el vídeo tutorial, me queda cómo incorporar los temporizadores o contadores. Esto lo haré en un siguiente vídeo tutorial más cortito, en el siguiente más bien, y bueno, y con esto ya podréis hacer el primer ejercicio de transformación. Bueno, yo de todas maneras os mandaré el archivo este para que si queréis pues lo realicéis, ¿vale? Es decir, simplemente pues copiar, seguís todo el proceso, lo copiáis, ir probando, etcétera, etcétera. La más importante de todas es la zona secuencial, ¿vale? La zona secuencial es la más importante. Entonces es interesante que, como yo he hecho, que mantengáis esta estructura. Cuando esta estructura os funcione, la podéis borrar ya, ¿vale? Es decir, aquí en este caso ya esto lo podría perfectamente borrar, ya no me sirve para nada. Y lo que me funciona sería esta zona de aquí. Pues bueno, hasta el próximo vídeo tutorial.